Si al cruel enemigo temes combatir, si la duda agobia siempre tu existir, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si tu fe en Jesús muy flaca y débil es, si Dios no contesta tu ferviente pres, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si feliz el cielo anhelas alcanzar y del mal y las tinieblas escapar, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si anduviéremos en luz divina luz, limpio nos hará la sangre de Jesús, claridad tendremos en el corazón, si vivimos en la luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si el Espíritu de Dios consolador, luz del cielo trae divino resplandor, cuando tenga entrada Él en tu corazón, Él será tu eterna luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Tú que vagas en las tinieblas, lejos de Cristo y de su amor, ven y ve cuán amante es Cristo, ven, contempla a tu Salvador. Oh, cuánto tú amarás a Cristo al mirar la gloria del Señor. Su corazón fue quebrantado en la cruz por ti, por mí. Ven, acepta perdón completo, la paz y gozo del Salvador. Alma triste, Jesús te llama, Él te espera con grande amor. Oh, cuánto tú amarás a Cristo al mirar la gloria del Señor. Su corazón fue quebrantado en la cruz
cruz por ti, por mí. Este amor tan sublime y tierno y tan profundo en su plenitud, brota libre del pecho herido de Jesús, quien nos da salud. Oh, cuánto tú amarás a Cristo al mirar la gloria del Señor. Gloria del Señor. Tu corazón fue quebrantado en la cruz por ti, por mí, y por siglos interminables han de quedar en el corazón sus mercedes inescrutables que nos brindan su bendición. Oh, cuánto tú amarás a Cristo al mirar la gloria del Señor. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga a todos grandemente. Es un motivo de alegría y de felicidad estar en la iglesia de nuestro Dios en esta noche para disfrutar de este culto de enseñanza, de este culto de predicación, y con ese motivo vamos a orarle a nuestro Dios para que ese gozo, esa alegría de estar en la iglesia sea transmitido también tanto en la oración como durante el culto, que le podamos demostrar al Señor esa inmensa felicidad que sentimos. Amén, hermanos. Vamos a orar y poner delante de la presencia de nuestro Dios esta hermosa reunión. Bendito Padre, Dios de gloria y de bondad, Dios de misericordia, tú eres nuestro Padre, nuestro Rey celestial, el hacedor de maravillas, quien dijo y fue hecho. A ti te honramos, te alabamos y te glorificamos, Padre bueno. Y queremos, Señor, en esta noche poner delante de tu presencia nuestro corazón dispuesto para ti, para este precioso culto de enseñanza, para que tú te manifiestes con poder en nuestro corazón, que nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos permitas comprender tu evangelio glorioso, ese evangelio de paz y de libertad que convierte corazones, que transforma nuestro ser y que nos permite continuar adelante en tus caminos para agradarte en todas las cosas que hacemos. Te pedimos, oh Dios, que seas manifestándote y que bendigas en grande manera a tu sierva, a tu ministerio, a la líder de la iglesia, a nuestra hermana María Luisa, seas llenándola cada día más de tu poder, de tu bendición y de tu respaldo, a ella y a sus colaboradores. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito y alabado nuestro Dios. Los invito, hermanos, a abrir las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Vamos a ubicar allí el libro de los Salmos, un hermoso libro que nos permite ver unas palabras muy hermosas también para honrar y glorificar a nuestro Dios. Y allí vamos a ubicar el Salmo número 19. Salmos capítulo 19, leeremos del verso número 1 al verso número 8 y vamos a compartir las escrituras con las personas recientes, con quienes vengan tal vez por primera vez, para que todos hagamos esta lectura para nuestro Dios. Ya estamos en la cita, hermanos. Vamos a leer con mucha alegría para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial su palabra que dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Verso 5. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Bendito y alabado nuestro Dios.
Los invito, hermanos, a que tomen asiento y vamos en esta noche a elogiar, a glorificar el nombre de nuestro Dios a través de unos preciosos cánticos. Y vamos en esta noche a iniciar con el himno número 11, que lleva por título Cristo quiere limpios corazones. Y ciertamente nosotros también queremos tener el corazón limpio para nuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos a cantar con mucha alegría, himno número 11. Que sirvan siempre con fidelidad, que a los pecadores dicen fervorosos, que se vuelvan del pecado a la verdad, y a trabajar allá en los campos del Señor, que para la siega se presentan blancos hoy, oh fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor. Oír su voz salir a trabajar, labios puros, Cristo necesita, que con gozo anuncien plena salvación, lenguas consagradas, solo a su servicio, que proclamen al cautivo redención, y a trabajar allá en los campos del Señor, que para la siega se presentan blancos hoy, oh fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor, oír su voz salir a trabajar. Cristo busca manos bien dispuestas para trabajar con buena voluntad, siembras ya maduras piden vuestra ayuda, las doradas mieses pronto cosechan, y a trabajar allá en los campos del Señor, que para la siega se presentan blancos hoy, oh fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor, oír su voz salir a trabajar, vidas santas Cristo necesita, que a los pecadores muestren su poder, libres de ansiedades, en Jesús confiadas, y que pueda de ellas siempre disponer, y a trabajar allá en los campos del Señor, que para la siega se presentan blancos hoy, oh fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor, oír su voz salir a trabajar. Cuán grande y poderoso es nuestro Dios. También los invito, hermanos, a que entonemos para nuestro Señor el himno número 12, Cariñoso Salvador.
nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, el Creador de los cielos y de la tierra. Tú eres nuestro Salvador, el Dios que vive, el Dios que habla, el Dios que se manifiesta. Bendito y alabado nuestro Señor. Los invito, hermanos, para que puestos de pie, realicemos una segunda lectura en la palabra escrita de nuestro Dios. Vamos en esta oportunidad al Nuevo Testamento, al cuarto de los Evangelios, Evangelio según San Juan, capítulo número 15. Evangelio de San Juan, capítulo 15, y vamos a leer del verso número 1 al verso número 12. Vamos a hacerlo con mucho regocijo, con mucha alegría, como el Señor nos lo ha enseñado a través de su ministerio, que todo lo que hagamos para nuestro Dios, hacerlo con todo el corazón. Bendito nuestro Dios. San Juan capítulo 15, verso número 1, vamos a leer para la gloria y la honra de nuestro Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verso número 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bendita y alabada la palabra de nuestro Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Con esa alegría que también leímos, vamos a continuar cantándole a nuestro Dios y entonemos el himno número 13, Roca de la Eternidad. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras tenga que vivir mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Cuán grande y poderoso es nuestro Señor. Y a conocer esa roca de la eternidad, esa palabra viva y de poder, es que el Señor del cielo nos ha traído, a que conozcamos ese evangelio glorioso, ese evangelio que transforma corazones
Y con esto le damos una cordial bienvenida a todas las personas que en esta noche nos visitan por primera vez en su vida a este precioso lugar, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, un lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios nos guía, donde Dios nos orienta, donde Dios permite que cada uno de nosotros no lo sienta por allá lejos, como en otros lugares, sino que lo sentamos cerca en nuestro corazón, porque la promesa que nos ha hecho es que estará con nosotros y en nosotros. Bendito nuestro Dios. Siéntase bienvenido, muy feliz, porque el Señor tiene muchas bendiciones para ustedes. Puestos de pie, los invito, hermanos, para que hagamos una oración y a través de ella le demos gracias a nuestro Dios por todas las grandes bendiciones que ha dado a nuestra vida, por las maravillas que cada uno de nosotros seguramente tiene en su corazón para agradecerle al Señor. Oremos, hermanos. Bendito Dios, eterno y poderoso Rey, te honramos, te alabamos y te glorificamos, Padre bueno. Te damos gracias en este momento, oh Señor, por todas las grandes bendiciones que tú nos has dado, porque tú nos has traído para que aprendiésemos tu evangelio glorioso, ese evangelio de paz y de libertad a través del cual nos enseñas ese amor que se traduce en no pecar, ese amor que se traduce en hacer tu voluntad, en agradarte, Señor, con todo cuanto hacemos. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por lo que nos das, Señor, tanto en lo espiritual como en lo material, porque así, Señor, tú lo determinas. Todo esto te lo expresamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito y alabado nuestro Dios. Vamos, hermanos, a cantar ahora coros de alabanza para nuestro Señor. Lo vamos a hacer con mucha alegría, con mucha felicidad. Entonemos el coro número 67, que lleva por título Maravilloso es Él. Coro 67. Cuán grande y poderoso es nuestro Señor. Y antes de dar paso a la predicación, hermanos, vamos a entonar también con mucha alegría el coro número 69, El Espíritu de Dios se mueve en mí, y es una de las grandes cosas que nosotros vivimos en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, que el Espíritu de Dios se mueve en nuestro corazón y lo sentimos realmente en nuestra vida. Bendito nuestro Dios. Entonemos coro número 69. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto como David. Yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David.
Aleluya, gloria a nuestro Dios. Y así, hermanos, con esa alegría con que estamos cantando al Señor, vamos a recibir también la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos. Nos acompaña en esta noche en la predicación nuestro hermano Mauricio Fernández. Dios los bendiga a todos grandemente. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas y todas las personas que están reunidos con nosotros a través de internet. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos permita comprender su enseñanza, que nos dé la inteligencia espiritual, la sabiduría para ponerla por obra. Recibamos la enseñanza con un corazón muy dispuesto, sabiendo que todo lo que se enseña en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional es fruto de esa bendición de Dios hacia su Iglesia, es fruto de esa revelación de Dios, de esa doctrina preciosa que el Señor nos entrega y que revela por medio de su Espíritu a un ministerio, a nuestra hermana María Luisa, para que todos nosotros seamos edificados, para que seamos perfeccionados y que cada día comprendamos qué significa amar a Dios, qué significa tener una comunión con Dios, qué significa el llegar a la iglesia, al evangelio, al reino de los cielos, qué significa estar en este camino de santidad que un día nos va a llevar a la vida eterna. Gloria a nuestro Señor. Pidámosle a Dios y también, si hay necesidades en lo material, pidámosle a nuestro Padre Celestial que nos ayude, que nos bendiga. Señor de la gloria, Dios eterno, Dios del cielo, te honramos, Señor, te damos las gracias. Estamos muy felices, Señor, cada día que tenemos la oportunidad de congregarnos como iglesia. Es un motivo de felicidad, de alegría, Señor, porque en nuestro corazón hay paz, hay esperanza. Cada vez que estamos aquí, Señor, y con un corazón dispuesto, tú nos bendices, tú nos lo has enseñado, nos lo has permitido ver, nos lo has permitido palpar. Cuán grande es tu misericordia, cómo el Espíritu de Dios se mueve en nuestro ser para libertarnos, para transformarnos, para cambiar nuestra mentalidad, para poner tu verdad en nuestro corazón, en nuestro ser, para enseñarnos cada día el camino de la verdad, el camino de la vida, el camino por el cual debemos transitar, Señor. Por eso te damos las gracias, te honramos, te adoramos, Señor. Te pedimos, nos permitas comprender tu enseñanza, nos libertes, nos des el entendimiento, la sabiduría, la capacidad, Señor, y la inteligencia espiritual para poner por obra tu enseñanza todos los días de la vida, porque es todo momento, todos los días de la vida, que tenemos la oportunidad de demostrarte a ti, Señor, que tú eres nuestro Padre, que somos tus hijos, de demostrar con los hechos, con los frutos, que hay un Dios grande y poderoso que nos ha libertado, que nos ha bendecido, para de esa manera ganar almas para ti, Señor. Por eso libértanos, quita vendas, ataduras, Señor, que cada día nuestro corazón se disponga para ti, que cada día nuestro corazón se llene de temor de Dios, para adorarte, para servirte, para obedecerte más, para amarte más, no solamente a ti, sino a nuestro prójimo, Señor. En lo material, ayúdanos, escucha cada oración de tus hijos y de tus hijas, concede los anhelos, las peticiones del corazón, que se haga todo conforme a tu voluntad, danos tú lo que nos convenga, Señor. Sé tú bendiciendo, abriendo puertas, sanando, libertándonos de toda enfermedad. Cada día, Señor, dándonos vida, dándonos fuerza, Señor. Sé tú, Señor, cada día bendiciendo tu iglesia, prosperándola, bendiciendo a tus hijos y a tus hijas, a nuestras familias, Señor. Bendice al ministerio, bendice a nuestra hermana María Luisa grandemente y a toda tu iglesia y a tus hijos en Colombia y en el exterior, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a nuestro Señor. Vamos a buscar, hermanos, en el primer libro de la Biblia. Vamos rápidamente, vamos a estar muy concentrados, muy atentos, muy despiertos. La enseñanza tiene bastantes citas bíblicas y vamos a estar mirando rápidamente en el libro de Génesis. Génesis significa principio, es el primer libro de la Biblia, en el capítulo número 4 y en el verso
número 5, en el verso número 8. Génesis 4, verso 8. Y vamos a hacer esta lectura para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice en el verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pueden tomar asiento, hermanos. Seguramente ya hemos leído muchas veces estos versos, o desde los primeros días de nuestra infancia nos contaron acerca de lo que pasó con Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Pero qué bonito cuando leemos aquí en la Biblia. La Biblia es el libro más hermoso que hay sobre la faz de la tierra. Es el libro que fue inspirado por el Espíritu de Dios para que nosotros conozcamos qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Para que conozcamos a un Dios vivo, un Dios poderoso. Un Dios que en el Evangelio, en la iglesia del Señor, vivifica esas escrituras en nosotros. Alabanzas y gloria a nuestro Señor. Y que este mismo Dios de Adán, de Abel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el mismo Dios que hoy nos está hablando aquí en la iglesia a través del don de la profecía, nos guía a través de sueños, nos da experiencias espirituales, nos enseña su doctrina por medio del estudio bíblico y a través de su ministerio. Es el mismo Dios que no cambia, el mismo Dios que vive desde la eternidad y hasta la eternidad, que no tiene principio de días ni fin de días, que permanece para siempre, porque es eterno. Gloria a nuestro Dios. Y Él es digno de suprema alabanza, y Él es digno de que lo amemos. Y la forma de amar al Señor es en la medida que conozcamos sus mandamientos y los pongamos por obra. Ese es el verdadero amor. Amar a Dios es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas significa sobre nosotros mismos. Nosotros somos la primera cosa. Amar a Dios, enaltecer a Dios, darle el primer lugar a Dios, complacer a Dios cumpliendo con sus mandamientos. Amén, hermanos. Eso significa amar a Dios. Y aquí encontramos un ejemplo de alguien que no amaba a Dios. Porque tampoco amó ¿a quién? A su hermano. Y hoy vamos a predicar sobre eso, hermanos. El título de la predicación es Amar a los hermanos. Encontramos a Caín, que dejó que llegaran a su corazón pensamientos, malos sentimientos, malos deseos contra su hermano. Le dio quizá envidia. Porque dice aquí en el verso número 4 que Abel trajo, dice del verso número 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda ¿a quién? A Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Abel era pastor de ovejas. Y dice que trajo de lo más gordo de ellas, es decir, lo mejor ¿para quién? Para Dios. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, que era agricultor, y la ofrenda suya, porque seguramente no escogió lo mejor de los frutos de la tierra, sino que le dio lo peorcito. Por eso dice que el Señor no miró con agrado a Caín. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, fíjese cómo el Señor le habla al ser humano desde Adán, ¿cierto, hermanos? Por fortuna hoy nos habla a nosotros, ¿cierto, hermanos? Estamos muy felices de conocer a este Dios tan hermoso, el único verdadero Dios que hoy nos habla a través del Espíritu Santo y por medio del don de la profecía. Gloria a nuestro Señor. Le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, si practicas el bien, no serás enaltecido,
y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, yo te he dado un libre albedrío y es tu decisión si decides pecar o no pecar. Así se lo dijo a Caín. Y Caín, de todas maneras, dice el verso 8 que, estando ambos en el campo, Caín levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cometió un pecado muy grave delante del Señor, que es quitarle la vida a otro ser humano, porque se dejó llenar de envidia, de rencor, en fin, decayó su semblante, lo dice aquí la Biblia. Encontramos algo que desagradó ¿a quién? A Dios. Encontramos el pecado de un ser humano porque estaba atentando contra la vida de su hermano. ¿Y eso será amar a su hermano? ¿Eso será amar al prójimo? Dios les enseñó a ellos, a los patriarcas, desde Adán, porque Adán fue un patriarca, Abraham, Isaac, Jacob, Lamec, Matusalén, todos ellos eran patriarcas, así como Job. Dios les enseñó a ellos unas reglas morales. Dios les enseñó a ellos qué está bien y qué está mal. Puso en su mentalidad, en su corazón, esa ley de Dios. Y ellos sabían que era pecado matar. Ellos sabían que no podían guardar rencor en su corazón, una venganza. Y no podían guardar envidia. Ellos sabían eso porque Dios se los enseñaba a los patriarcas, y los patriarcas eran sacerdotes, eran profetas, eran gobernadores, eran jueces. Y los patriarcas, por tradición oral, le enseñaban a sus hijos, de sus hijos y de sus hijos. Entonces, esa ley ya estaba en ellos. Y por eso el Señor le dice a él, con conocimiento, porque él sabía que Caín conocía esto, le dice, si vienes eres, no serás enaltecido. Él sabía eso, que si hacían el bien, les iba a ir bien con Dios. Amén, hermanos. Y que si hacían el mal, también les iba a ir mal con el Señor, porque Dios estaría cobrando. Amén, hermanos. Entonces, siguieron en la época de la conciencia, hasta que ya el Señor, esas leyes morales, las puso el Señor en unas tablas de piedra por medio de ¿quién? De Moisés. ¿Se acuerdan, hermanos? Y vamos a ir al libro de Levítico, capítulo número 19. Que recordemos que estamos meditando hoy sobre qué significa amar. ¿A quiénes, hermanos? A los hermanos. Amar a los hermanos. Y dice en Levítico 19, en el verso 18. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Vamos rápidamente. Tercer libro de la Biblia. Levítico significa leyes. Es la ley de Moisés. Vamos a ver que no eran solamente 10 mandamientos, sino que la ley tenía muchos mandamientos, decretos, estatutos. Cuando en nuestro Señor Jesucristo, abro un paréntesis, vino a derogar la ley, no significa que ninguno de estos mandamientos tendrían que ser anulados o derogados. No. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a predicar el Evangelio? Cuando dice que se derogó la ley. Se derogó la ley como método de salvación, que ya no sería por las obras de la ley, sino por la fe en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a veces hay personas que piensan que solamente con levantar la mano y decir creo en Cristo ya será salvo. Y no es así. La ley fue derogada, fue como método de salvación. ¿Qué cambió cuando vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué cambió? Cambiaron como los reglamentos que Dios puso en la ley, las costumbres, las tradiciones, los rituales, las fiestas, todo aquello que se hacía físico, todo eso cambió, todo eso sí quedó derogado. Pero el Señor siguió diciendo en el Nuevo Testamento, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no oprimirás a tu prójimo. Vamos a mirar parte de esos mandamientos que están vigentes y seguirán vigentes. Amén, hermanos. Sé que la ley, en ese aspecto, la ley y los mandamientos seguirán vigentes toda la vida. Amén, hermanos. Bueno, cierro ese paréntesis porque es muy importante que lo tengamos en cuenta, hermanos.
¿Qué quitó el Señor? Los reglamentos, que por ejemplo no podían comer un pescado que no tuviera escamas. Ese era un reglamento para la época. Que no, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, podían jurar en el nombre del Señor, pero tenían que jurar diciendo que la verdad. Ya en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo dice, ya no juraréis, sino que tu sí sea sí y vuestro no sea no. Entonces, esas son las cosas que se cambiaron, pero los mandamientos siguieron intactos. Amén, hermanos. Entonces dice en el verso número 18, no te vengarás. ¿Eso seguirá vigente, hermanos? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Claro. Y más, el Señor Jesucristo en los evangelios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cierto, hermanos? Muy bien, entonces dice, no te vengarás, ni guardarás ¿qué? Rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. ¿Cuántos vinieron al estudio bíblico el lunes, hermanos? Levanten la mano. Siempre les voy a preguntar, qué bonito, hermanos, que están valorando los estudios bíblicos. Es muy bonito. Si nosotros no valoramos los estudios bíblicos, es lo más importante, hermanos, valorar el estudio bíblico. Nuestra hermana habló de esto. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Entonces, fíjense lo que dice acá, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya sabemos que amar a Dios es cumplir sus mandamientos, es no pecar. Ya muy bien, hay que ser entonces amar al prójimo. Y más profundamente, ¿qué será amar a nuestros hermanos? Cuando hablamos de amar a los hermanos, significa los hermanos en la fe, en la congregación, nuestros hermanos en Cristo. ¿Amén, hermanos? Bueno, muy bien. Que no significa que no podamos amar al prójimo. Significa que la enseñanza de amar a los hermanos es la doctrina para ustedes y yo que estamos asistiendo a la iglesia, que aspiramos a convertirnos en hijos de Dios, en hermanos de nuestro hermano mayor que es nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas a nuestro Señor. ¿Cierto, hermanos? Es una doctrina para la iglesia. Y la doctrina sale, la fuente es la Biblia. Todo lo que está escrito aquí, los mandamientos, decretos, estatutos que Dios dejó en la Biblia, para que los hijos del Señor, la iglesia del Señor, un día sea perfecta. Alabanzas a nuestro Dios. Entonces dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso le preguntaron a nuestra hermana María Luisa. Y nuestra hermana nos enseñaba que amar al prójimo como a ti mismo, ¿qué significa, hermanos? Que lo que no queremos que nos hagan a nosotros, ¿cierto? No se lo podemos hacer a los demás. ¿Cierto, hermanos? Los hermanos dan un ejemplo muy bonito. Nosotros no queremos ni siquiera que nos muerda una hormiga, un zancudo, un mosquito. ¿Cierto que no, hermanos? Que a nosotros no nos gustaría que nos hirieran, ¿cierto, hermanos? Con un arma. O que nos hirieran gritándonos o injuriándonos, ¿cierto? Así también nosotros no podemos hacer. Lo que no queremos para nosotros, no se lo debemos hacer a los demás. Entonces esto sí significa amar al prójimo como a ti mismo. Le preguntaba a nuestra hermana María Luisa cuando leían en el libro de Santiago, cuando el apóstol les decía, no murmuréis los unos de los otros. ¿Sí se acuerdan de eso, hermanos? No murmuréis. Y relacionaba la murmuración con el juzgar a los demás. Y es algo que también nos enseñó nuestra hermana María Luisa, que nosotros en la iglesia, la congregación como hermanos, a ninguno de nosotros el Señor nos ha autorizado para juzgar a alguien. Porque ¿quién es el que juzga, hermanos? Dios. ¿Quién es el que conoce lo profundo del corazón del ser? Dios. Es Dios el que pesa los corazones en balanza. Es Dios el que pasa la plomada para examinar la rectitud del corazón de cada ser. Es el único que conoce la profundidad del corazón del ser. Y Él es nuestro Dios. Y Él es el único que puede juzgar. Gloria y alabanza a nuestro Señor. Eso es algo que también cambió en el Evangelio. Porque en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, era muy fácil juzgar. Porque cuando leemos en la ley,
Si una persona pecaba, ¿qué era lo que pasaba con esa persona? Que se enfermaba. ¿Sí se acuerdan, hermanos? La enfermedad venía por causa del pecado. Le cayó la lepra. Ustedes ya sabían automáticamente decir, ¿tiene lepra? Ah, fue porque usted pecó. Era muy fácil juzgar, ¿sí se dan cuenta, hermanos? Pero ya en el Nuevo Testamento, las cosas cambiaron. Porque fíjense, hermanos, que Dios permite que al justo y al impío, al pecador, le sucede ¿qué? Lo mismo. Un hermano dedicado en el Señor, alabando a Dios, ¿se puede enfermar, hermanos? Sí se puede enfermar. Le puede llegar la misma enfermedad que a una persona impía o a un pecador, o inclusive a una persona que ni conozca de Dios, le puede llegar la misma enfermedad. Inclusive hemos visto que malos testimonios en personas que nunca se enferman, nunca les pasa nada malo y ni buscan de Dios. ¿Sí lo hemos visto, hermanos? De eso habla también en los Salmos nuestro Señor Jesucristo, que no tengamos envidia de los malos. ¿Cierto, hermanos? Porque todos un día tenemos que presentarnos delante del Señor y Él dará el justo pago, dará la recompensa a cada uno según sea su obra. Gloria a nuestro Señor. Ya en el Nuevo Testamento, como le puede suceder una misma cosa al justo y al impío, ya no se puede juzgar, porque no sabemos por qué se enfermó o por qué le fue mal. Entrar a ser jueces de las personas y entrar a murmurar, porque ese es un pecado grave delante del Señor. Y si la persona murmura, juzga, entra en la crítica, en el chisme, pues no está amando a Dios porque está pecando, pero tampoco está amando ¿a quién? A su hermano, porque lo está cuestionando, lo está criticando, lo está juzgando, está murmurando de él. Ya vamos comprendiendo qué significa amar a nuestros hermanos, ¿cierto, hermanos? Nuestra hermana nos enseñaba en el estudio bíblico que al inicio en la iglesia primitiva, la iglesia se fue conformando con los judíos que estaban creyendo en el Evangelio, que estaban dejando la ley para creer ya en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también a la iglesia estaban llegando los gentiles, los extranjeros que no conocían a Dios. Entonces los judíos comenzaron ¿a qué? A juzgar a aquellos gentiles que estaban llegando a la iglesia. ¿Y ustedes por qué no se circuncidan? ¿Y ustedes por qué no guardan el día sábado, el día de reposo? ¿Y ustedes por qué están comiendo cerdo? Los estaban ¿qué? Juzgando, pero al mismo tiempo era como si les obligaran a cumplir la ley y a cumplir con el Evangelio. Esa era la situación tan crítica, tan difícil que se estaba viviendo allí en la iglesia primitiva. Entonces ya sabemos, hermanos, que ya en el Evangelio nosotros no tenemos por qué estar juzgando a nadie. Que así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a todos que primero hay que mirar, ¿qué, hermanos? Él hablaba sobre la paja en el ojo, ¿qué? Dijo, ¿por qué tú miras la paja en el ojo ajeno? ¿Por qué miras la falla en el ojo ajeno? El defecto en el ojo ajeno y no miras la propia viga que tienes en tu ojo. Nuestra hermana nos enseñaba en el estudio bíblico que antes que ponernos a criticar y a juzgar y a murmurar, a imaginarnos cosas, a suponer cosas, primero nos tenemos que examinar nosotros mismos. Examinar nuestro corazón, cómo está nuestra vida espiritual. Voy a juzgar a esta hermana o a este hermano, es que ella es orgullosa. Es que ella es chismosa. Bueno, ¿y será que en su corazón de pronto hay envidia? ¿O será que no guarda venganza en su corazón? Puede haber otros pecados, puede ser iracundo. Entonces, fíjense, hermanos, que eso es lo que tenemos que hacer. Primero examinarnos a nosotros. Antes que ponernos a juzgar, a criticar, a murmurar de los demás. El Espíritu Santo nos va a ayudar, nos ha traído al Evangelio para perfeccionarnos. ¿No es así, hermanos? Y para eso están los estudios bíblicos. Para que aprendamos esa doctrina hermosa. Las enseñanzas. Para eso tenemos la Biblia. Para eso tenemos la palabra viva de Dios. Que el Señor, el Espíritu Santo nos habla a través del don de la profecía. Que Él escudriña nuestro corazón.
El Señor nos enseña, pone mandamientos, reglas morales en nuestro corazón para que cada día cambiemos y nos vayamos perfeccionando. Cuán grande y maravilloso es nuestro Rey Celestial. Entonces, vamos a mirar ejemplos qué significa. Estos apartes de la ley. En Levítico, es que es muy bonito esto. Dice, por ejemplo, hermanos, en el verso número 17, no aborrecerás a quién. Ya no habla del prójimo, sino dice quién. A tu hermano. ¿En dónde, hermanos? En tu corazón. Fíjense que todo sale de dónde, hermanos. Del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, fíjense de dónde sale todo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de qué? De tu pecado. Entonces, dice que no debemos aborrecerlo, odiarlo, tenerle rencor, tenerle envidia, celos. Nada de esas cosas, sino que haya en nosotros un amor fraternal, que si hay diferencias, porque todos somos diferentes, hermanos, todos tenemos diferentes criterios, diferente personalidad, caracteres. Entonces nosotros tenemos es que ponernos de acuerdo, que si hay diferencias con un hermano, con una hermana, razonar ambos, plantear, hablar, dialogar con él, analizar las cosas con sinceridad, ceñidos a la verdad. No ponernos a hablar de esa situación que tenemos en particular con el hermano o con la hermana, hablarlo con otras personas para desfigurar su vida espiritual. Que si nos hacen un llamado de atención, pues bueno, analizar hasta dónde será cierto, hasta dónde es prudente o pertinente ese llamado de atención. Que si tenemos que hacer ese llamado de atención, corregir, enseñar, hacerlo con misericordia, considerándonos cada uno que también estamos en ese camino de perfección. ¿No es así, hermanos? Y hacerlo con misericordia, hacerlo ceñido a la verdad y hacerlo también con autoridad. Hay que discernir, que Dios nos permita discernir a quién corregimos. Porque dice que en el Proverbios que no debemos corregir al necio. El necio es aquel que nunca acepta, que de pronto no es honesto, que no reconoce que tiene su falla. Entonces dice que la persona que corrige al necio se acarrea es una afrenta, es un agravio, es un problema. Que ojalá todos seamos sabios. El sabio no es el que sabe de todo, hermanos. El sabio es aquel que es humilde, que es sencillo, que es noble, que se deja enseñar, que se deja corregir. Por eso es importante, hermanos, para amar a los hermanos, que nosotros leamos, por ejemplo, el libro de Proverbios. Ahí está la escuela de la moral. ¿Cómo debemos comportarnos con los demás en sociedad? ¿Cómo debemos hacer las cosas para agradar a Dios? Para no pecar contra Dios y para no faltarle, ni para no lastimar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. ¿No es así, hermanos? Por ejemplo, dice en Proverbios 15, yo les voy a leer, dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Nosotros queremos morar entre los sabios, queremos ser contados entre los sabios. Entonces, escuchemos cuando nos hacen alguna amonestación, alguna corrección, cuando nos quieren enseñar algo. También dice en Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión. Porque a veces uno puede caer en el error y dice, no, es que yo me las sé todas. Yo soy el que tengo la razón. ¿Usted qué me va a enseñar a mí? Entonces, fíjese que ahí está unida el orgullo, la vanidad, ¿cierto? La soberbia, la altivez. Todo eso le desagrada. ¿A quién, hermanos? A nuestro Dios. Verso 16. ¿Qué dice en el verso 16, hermanos? No andarás, ¿qué? Chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Fíjense que este pecado del chisme lo pusieron al lado del de matar. Es que eso es muy delicado, hermanos. Porque con un chisme uno puede desfigurar o dañar una vida espiritual. Puede ser uno tropiezo para una vida espiritual. Y eso Dios lo cobra, hermanos. Eso es muy delicado. Dice, no andarás chismeando. No involucrarnos en chismes, comentarios, hermanos. Ser prudentes.
no involucrarnos en calumnias, en murmuraciones, en críticas, porque podemos caer en un error muy grave, en desfigurar una vida espiritual. Y eso es muy delicado, hermanos. Por eso, mejor preocuparnos por nuestra vida espiritual. Que nos viene, es que imagínense que fulano, imagínense que fulana de tal, yo la vi. Decirle uno a la persona, así usted se muera por escuchar qué fue lo que pasó. Pero dígale, y bueno, ¿y usted para qué me cuenta eso? ¿Con qué propósito lo hace? ¿Será que eso le agrada a Dios? Yo no quiero que usted me cuente eso. ¿Usted no ha leído lo que dice el apóstol Pablo? Que cómo debemos ser en la congregación, que cuando nos reunimos nosotros cada uno tiene salmo, tiene un testimonio, tiene algo que contar, algo que edifica la iglesia, algo que me cimente en la fe. Ese debe ser nuestro lenguaje en la iglesia. Esa es la forma de comunicarnos. Qué bonito que nos busque un hermano y decir, hermano, quiero contarle un sueño, soy feliz, Dios me cumplió una promesa. Qué bonito, ¿cierto, hermanos? Soy feliz, Dios me concedió un trabajo. Dios me dio mi hogar, soy feliz, Dios me sanó. Qué hermoso, estoy feliz, estoy contento. Qué alegría, Dios ha obrado en mi hogar. Eso es algo muy lindo. Pero qué tristeza que uno se tenga que buscar para decir, no, imagínese lo que yo vi. No, estar con razón, yo sí decía que esa hermana era así. Esos son los comentarios destructivos, esos son los chismes y de eso se desagrada a quién, hermanos, nuestro Dios. Y eso no significa amar a Dios y no significa amar a quién, al prójimo, amar a nuestros hermanos. Es todo lo contrario. Dice, no, por eso dice, no andarás chismeando. Hay que ser muy prudentes. El diablo es el que genera todo esto, hermanos. Nuestra hermana también enseñaba de eso. Nosotros llegamos a la iglesia quizá con muchos espíritus malos que el diablo pone para atarnos. Ese espíritu de envidia, espíritu de ira, espíritu de adulterio, espíritu de murmuración, espíritu de rencor, de venganza, tantos espíritus. Esos son espíritus malos para que el ser humano peque y desagrade a Dios. Pero en la medida que nosotros disponemos el corazón para Dios, Dios nos comienza a libertar, a transformar en su evangelio, en la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Pero es necesario también que nosotros, hermanos, pongamos de nuestra parte y que leamos en la Biblia y entendamos qué significa verdaderamente amar a Dios. Amar a Dios es muy fácil, hermanos, porque Dios se encarga de enamorarnos, ¿cierto, hermanos? Dios nos conquista con su misericordia, con su amor, cómo nos habla, cómo nos consuela, cómo nos apoya, cómo nos escucha las oraciones, cómo nos da respuestas, cómo el Señor nos guía, cómo el Señor nos cumple las promesas, quizás sin hacer los méritos, solamente porque Dios lo prometió, nos cumple, gloria a Dios. De eso uno se enamora muy fácil de Dios. Cada vez que uno recibe profecía, ¿uno cómo se siente, hermanos? ¿Se siente feliz o se siente triste, hermanos? No, feliz, porque es que el Espíritu Santo nos está hablando, nos está consolando, nos está edificando, nos está animando a seguir adelante, nos da fuerzas. Nos dice, no temas, yo estoy contigo, te voy a sacar adelante, tú sigue orando, yo te voy a escuchar, yo te voy a bendecir, no temas, no dudes. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo. Y nos hace promesas muy lindas y nos las cumple. Cuán hermoso es la misericordia de nuestro Señor. Entonces uno se enamora muy fácil de Dios. Y comenzamos a leer la Biblia y decimos, voy a complacer a Dios, voy a leer estos mandamientos. Pero es que el Señor también nos está pidiendo que amemos ¿a quién? Al prójimo. Y ese sí es más difícil. Amar a los hermanos. Porque es que todos estamos en camino de perfección. Entonces todos tenemos que mirar cuál es el verdadero amor. Aquí lo estamos mirando. Dice, por ejemplo, en el verso 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás ¿a quién? A tu prójimo. Entonces ser imparcial, analizar, discernir, indagar, investigar las cosas, buscar la verdad. Que me dijeron, me están acusando a una persona de algo, pues indague, pero no lo descalifique. Indague, busque la verdad, busque el bien de todas las personas para agradar a Dios. Si hay algo que corregir y enseñar, hágalo con autoridad, con misericordia, ceñido a la verdad. Eso es amor al prójimo. Verso 14. No maldecirás al sordo
y delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Sí habíamos leído ese mandamiento, hermanos? ¿Sí lo habíamos leído? Fíjense, hermanos, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor ¿de quién? De tu Dios, yo Jehová. No maldecirás, es decir, respetar, tener consideración con las personas que están, por ejemplo, en condición de discapacidad. Hay que respetar, que porque no escucha bien, entonces ¿por qué lo va a gritar? ¿Por qué lo va a ultrajar? No, hay que respetar. Ese de maldecir al sordo, por ejemplo, dice, al ciego dice, y delante del ciego no pondrás tropiezo, es en dos sentidos, en el material y en el espiritual. El material es la persona que no puede ver, entonces hay que respetarlo y considerarlo por esa condición de discapacidad. Pero el espiritual es el que no ha entendido la palabra del Señor, que es ciego en esa parte espiritual, entonces hay que tener consideración, hay que tener amor, hay que enseñarle la palabra, sobre todo con el ejemplo. Amén, hermanos. Dice en el verso 13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Entonces fue una parte de lo que significa amor a Dios. Si usted ama a Dios y ama al prójimo, entonces usted no va a oprimir a su prójimo, ni va a robarle a su prójimo, ni le va a robar a su hermano, ni lo va a engañar. Dice, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, es decir, sea puntual. Si comprometió a pagarle, páguele lo justo. Y el día que es. Eso es lo que está enseñando aquí nuestro Señor. Dice en el verso número 12, no juraréis falsamente por mi nombre. Si no juraréis falsamente por mi nombre, eso era en la ley. Ya en el Nuevo Testamento ya sabemos que no juramos ni diciendo la verdad ni diciendo mentiras, sino que nuestro sí es sí y nuestro no es que es no. Así nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 11, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y es un pecado muy grave. Entonces hay dos clases de mentira. Una mentira que es cuando se tuercen los caminos del hombre. Y otra mentira que es cuando el ser humano le miente a otro. Cuando se tuercen los caminos del hombre, por ejemplo, son los falsos profetas, por ejemplo, que tuercen los caminos del hombre. Esa es una mentira, es un engaño. Y el otro es cuando la persona miente o engaña al otro diciéndole mentiras. ¿Sí está claro, hermanos? Entonces, eso es. Por ejemplo, dice en el verso 9, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espegarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás del fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es decir, fíjense que parte del amor a Dios, de amor al prójimo y al padre a los hermanos, es también pensar en el pobre, en el menesteroso, en el necesitado, tener misericordia, tener como una mano extendida para ayudar a los demás. Eso es parte también de ese amor. Amén, hermanos. Lo importante es que conozcamos todo esto, hermanos, y lo pongamos por obra. Dios le estaba enseñando aquí a los hijos de Dios esos reglamentos, esa moral, esa virtud que debe haber, esos valores que deben haber en un hijo de Dios. Me llama la atención, por ejemplo, dice en el verso 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Qué bonito, ¿cierto, hermanos? Esos son valores. Respete al anciano, respete al adulto mayor. Mire, todo eso lo enseñó el Señor desde aquí, desde Levítico. Gloria a nuestro Señor. Miremos un ejemplo de lo que no es amar a los hermanos. Dice en 2 de Samuel, rápidamente, 2 de Samuel, capítulo número 13, en el verso 11. 2 de Samuel, busquemos rápidamente, hermanos, capítulo 13. Yo les voy a contextualizar rápidamente. Dice en el verso 1, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Entonces, Amnón era el primogénito de David y Absalón, que era hermano de Amnón, era como el tercero de los hijos de David. Y tenían una medio hermana que se llamaba Tamar.
Entonces dice que Amnón, el primogénito, se enamoró de su media hermana. Algo que ya en Levítico, donde estamos leyendo Levítico 19 o en el 20, el Señor había prohibido eso. Ya había prohibido esa relación entre hermanos, esa intimidad entre hermanos. Ya lo había prohibido y dice que él se enamoró. Dice en el verso 2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Mira lo que ya estaba maquinando él. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, es decir, era como un primo. Y Jonadab era hombre muy ¿qué? Astuto. Pero fíjense que la astucia puede ser para lo bueno o para lo malo. Este Jonadab era astuto para lo malo. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí. Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Imagínense ustedes eso. Y miren el consejo que le da Jonadab. Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Le da como una estratagema, digamos lo que él tenía que hacer, maquinar un plan para que se pudiera acostar con su hermana. Y la hizo ir, verso 8, y fue Tamar a casa de su hermano, verso 11, cuando ella, dice, y cuando ella llegó delante de él, dice, se asió de ella y le dijo, ven hermana mía, ¿qué le dijo hermanos? Acuéstate conmigo. Ella entonces le responde y dice, no hermano mío, no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Ella le recuerda que esto está prohibido, que esto le desagrada a Dios. Y dice, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Pero sin embargo, él dice que, el verso 14, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella, es decir, la violó. Y eso es un ejemplo de lo que significa donde no hay amor a Dios, ni tampoco hay amor, ¿para quién? Para el prójimo. No podemos hacer estas cosas, hermanos, porque el Señor nos trajo aquí para que seamos hijos de Dios, para que practiquemos el bien, cumplamos los mandamientos, agrademos a Dios mediante el cumplimiento de los mandamientos. Pero entre esos mandamientos, hermanos, el amor a Dios hay que demostrárselo a Dios amando a nuestros hermanos. Y eso fue lo que enseñó el apóstol Juan en Primera de Juan. Vamos rápidamente, hermanos. Primera de Juan, capítulo número 4. En el verso número 21, página 1536. Primera de Juan es casi al finalizar la Biblia. No es el Evangelio de San Juan, sino Primera de Juan, capítulo 4. Y dicen en el verso número 21. ¿Ya estamos ahí? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a quién? A su hermano. Es la enseñanza para todos nosotros, los hermanos en la fe, para la iglesia del Señor. Y dice en el verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios, porque ya sabemos que es muy fácil amar a Dios, ¿cierto, hermanos? El Señor se encarga de conquistarnos, enamorarnos y nosotros amamos a Dios. Pero si nosotros decimos, te amo, Señor, un día de la alabanza decimos, Señor, yo te amo, tenga en cuenta lo siguiente. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es decir, tiene algo contra su hermano o hermana, tiene envidia, siente rencor, siente odio, competencias, celos, venganzas, siente ira. Que la persona dice, es que me cae mal, que mírelo cómo come, cómo camina, siente envidia, por ejemplo. El diablo camufla la envidia, hermanos. El diablo le pone a mirar a las personas los defectos, lo malo de las otras personas. Lo hace creer perfecto y que todas las personas están llenas de errores. Entonces le critica todo, cómo se viste, cómo camina, cómo come, cómo habla. Todo lo critica. Pero eso es envidia, hermanos. Esa es una palabra que se llama envidia. Y entonces dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano,
es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, con quien tiene la oportunidad de compartir aquí por las noches, por ejemplo, en la congregación, dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, el que ama a Dios tiene que amar también ¿a quién? A su hermano. Miremos aquí en 1 de Juan capítulo 3, 9. Vamos rápidamente, hermanos, que se nos fue el tiempo. 1 de Juan capítulo 3 en el verso 9. El apóstol Juan está enseñando mucho sobre el amor a Dios y el amor al prójimo y el amor entre los hermanos. Dice, verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede ¿qué? Pecar, porque es nacido de Dios. Es decir, ha vivido ese proceso de transformación, de nacer del agua y del Espíritu, porque ha abierto su corazón para el Señor, se está enamorando de Dios, entonces su corazón se ha dispuesto para agradarlo. Entonces el Señor, también en su misericordia, una porción de su Espíritu entra a su corazón para cambiarlo, para transformarlo, quitarle la tendencia pecaminosa, quitarle los malos pensamientos, cambiar su mentalidad. Eso es lo que dice aquí. Cuando es nacido de Dios, ha nacido del agua y del Espíritu, que el Espíritu de Dios mora en su corazón, pues ya no puede pecar, porque tiene la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Señor. Dice en el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Si queremos ser hijos de Dios, hermanos? ¿Cómo se debe manifestar eso? Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Queremos ser hijos de Dios, ¿cierto, hermanos? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Esa es la clave. Ahí se sabe quién es hijo de Dios o quién es hijo del diablo. Ya lo sabemos. Aquí lo dice el apóstol. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y retoma el ejemplo de Caín. No como Caín. Ya sabemos qué fue lo que hizo Caín. ¿Sí ven, hermanos? Entonces ya estamos comprendiendo qué significa amar a los hermanos, qué significa tener ese verdadero amor. Y dice aquí en 1 de Juan capítulo 2, en el verso número 9. 1 de Juan capítulo 2, verso 9. El que dice que está en la luz, ¿cuál es la luz? La verdad de Dios, ¿cierto, hermanos? El evangelio del Señor, la iglesia del Señor. Es que yo soy de la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Qué bonito, ¿cierto, hermanos? Sentimos orgullosos de pertenecer a la iglesia, ¿cierto, hermanos? O por lo menos somos aspirantes a ser esa verdadera iglesia. Estamos en ese camino donde el Espíritu Santo nos está ayudando a convertirnos en esa verdadera iglesia que es pura, sin mancha y sin arruga. ¿No es así, hermanos? Esa es nuestra esperanza. Un día alcanzarnos nuestra salvación, gloria a nuestro Señor. Ser la esposa del Cordero de nuestro Señor Jesucristo y disfrutar de esas bodas del Cordero, gloria a nuestro Rey. Y dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿en qué? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay ¿qué? Tropiezo. Señor, uno le va a orar a Dios y las oraciones no tienen estorbo porque está amando a su prójimo, a su hermano, está amando a su esposa. Usted, hermana, está amando a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos. Pues todo lo que le vaya a orar al Señor, el Señor lo va a escuchar, porque dice que no hay tropiezo. Amén, hermanos. Pero el que aborrece a su hermano está ¿en qué? En tinieblas. Entonces, si en nuestro corazón hay algún mal sentimiento, un pensamiento por un hermano, una hermana, quite eso del corazón. Porque eso no le conviene, eso no le agrada a Dios. Es tropiezo para su vida espiritual. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado, ¿qué, hermanos? Los ojos. Y aquí para terminar en Santiago, capítulo 2, en el verso 14. Son citas bíblicas que nos ilustran, nos aclaran más la enseñanza, hermanos. Santiago capítulo 2 en el verso 14. Dice así. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano
o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, es decir, están pasando por un momento de escasez, de dificultad, pero usted los ve en la iglesia dedicados al Señor, buscando de Dios, alabando a Dios, esforzándose por agradar a Dios, pero está pasando por un momento de necesidad, de escasez. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago. Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, si usted ama a su hermano, y si usted sabe que él verdaderamente necesita, y si tiene usted la posibilidad de ayudarle, ayúdele. Pero hay que mirar y analizar si verdaderamente la persona lo necesita, si verdaderamente la persona está buscando de Dios, porque muchas veces suele suceder que esas necesidades o esos momentos difíciles que llegan al ser es por causa del pecado, es por causa de que se le está fallando a Dios o porque no se ha creído en Dios. Entonces hay que analizar muy bien, amén, hermanos. Pero si uno ve una persona dedicada que le está sirviendo al Señor, por ejemplo, si usted puede ayudarle, ayúdele, pero hágalo ¿para quién? Para Dios, sin esperar nada a cambio, sin divulgarse a los demás, que su mano derecha no sepa lo que hace su mano izquierda, ¿cierto, hermanos? Porque eso significa tener ese amor, gloria a nuestro Señor. Que Dios nos conceda a nosotros ese amor, ese entendimiento para que en nuestro corazón haya ese amor, que nunca falte ese amor a Dios, pero que tampoco falte ese amor por nuestros hermanos, gloria a nuestro Señor. Puestos de pie, hermanos, oremos por la ofrenda y por los diezmos. Señor de la gloria, Dios del cielo, te damos las gracias, Padre bueno, por todo lo que tú has dispuesto para nuestra bendición, para nuestro bienestar, por todo lo que hemos recibido aquí en la iglesia, Señor. Desde el primer instante en que llegamos, esa paz, esa felicidad, Señor, esa esperanza en tus promesas, en tu palabra viva, Señor. Jamás tendremos con qué pagarte, Señor. Nuestra vida espiritual es diferente. Ahora podemos dormir. Ahora sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que no estás lejos, que estás muy cerca de nosotros, que quieres estar dentro de nosotros. Es algo muy grande, estamos felices, Señor, de haber llegado al reino de los cielos. Y hemos aprendido aquí en la iglesia que todo lo que recibimos, ya sea en lo espiritual o en lo material, todo viene de tu santa mano. Por eso, Señor, este momento es muy especial para nosotros. Te damos nuestro diezmo y nuestra ofrenda, Señor, con alegría, con agradecimiento, con fe, con conocimiento, porque tú nos has dado primero. Recibe nuestro diezmo, Señor, y recibe también la ofrenda de manera voluntaria y generosa en nuestro corazón, en agradecimiento, Señor. Te rogamos recibas este acto y lo prosperes, lo multipliques, lo veas con buenos ojos, Señor, para que tu iglesia cada día avance y se extienda sobre la faz de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantemos, hermanos, el coro de la ofrenda número 30, Lucas 21. Lucas 21 del verso 1 al 4. Allí encontramos a la viuda que dio de su sustento, de toda su pobreza, todo su amor allí depositó. Los ricos dieron de lo que les sobraba, ese dinero no le agradó al Señor. Amado hermano, si tú das para Cristo, recibirás de la bendición. Bendición, bendición recibiré, si confío en las promesas del Señor.
Gloria y alabanza a nuestro Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a testificar, vamos a darle la gloria al Señor con mucha alegría. Destaquemos una promesa que el Espíritu Santo nos haya hecho a través del don de la profecía y que el Señor ya nos haya cumplido. Todos los testimonios siempre serán para enaltecer y darle la gloria a ¿quién, hermanos? A nuestro Señor. Mientras comenzamos a testificar, le recordamos los horarios a todos nuestros hermanos, a todas las personas recientes, bienvenidos a la iglesia. Nuevamente es un lugar muy hermoso. Si usted desea recibir profecía, al finalizar esta reunión se puede ubicar aquí en las bancas de adelante. El Señor le va a hablar a través del don de la profecía, le va a hacer promesas muy lindas, es algo muy hermoso. Es difícil describir con palabras lo que se siente, lo que se vive, lo que significa que Dios nos hable a través del don de la profecía. Lo único que le podemos decir es que es muy hermoso, es algo muy lindo, porque es Dios hablándonos a lo profundo del corazón para consolarnos, para darnos aliento de vida, para animarnos a seguir adelante, para enseñarnos a transitar por un camino de luz, de verdad, un camino de bendición, de santidad, de la mano de Dios, con el respaldo de Dios. Es algo hermoso. Por eso usted viene por primera vez, lo invitamos para que reciba profecía y escuche con atención ese mensaje de Dios y que cada una de esas promesas que el Señor le va a hacer en esta noche, Dios les va a estar cumpliendo como lo ha hecho con todos nosotros. ¿No es así, hermanos? Gloria a nuestro Señor. Dios es el que le va a demostrar que esta es su iglesia, que Él es el que gobierna esta iglesia, la dirige y que usted ha llegado a este lugar no por casualidad, sino porque esa fue la voluntad de Dios. Alabanzas a nuestro Señor. Y nos reunimos, como les decía, los horarios. Entre semana hay 3 horarios: 7 de la mañana, 5 de la tarde o 7 de la noche. Escoja uno de los 3 horarios. El día miércoles es el día de predicación o de enseñanza. Y los días martes, jueves y viernes tenemos la oportunidad de venir a alabar al Señor, a adorarlo, a cantarle, a aplaudirlo, en fin, a darle esa alabanza que Dios se merece. ¿Cierto, hermanos? El lunes es el día más importante, porque ese día tenemos la oportunidad de disfrutar de la enseñanza maravillosa del estudio bíblico, que es dada por nuestro Señor a través de su ministerio, que es nuestra hermana María Luisa. Gloria al Señor. El lunes no lo podemos perder, el estudio bíblico aquí en la Iglesia de las Ferias. Si por alguna razón usted no pudo venir el lunes, tiene otra oportunidad de ver el estudio bíblico el día sábado. El sábado se repite el estudio bíblico del lunes. Sábado 7 de la mañana o 5 de la tarde, alabanzas a nuestro Señor. Y el domingo tenemos 3 horarios de culto de enseñanza: 8 de la mañana, 11 de la mañana o 4 de la tarde. Escojamos uno de los 3 horarios. Que toda la gloria sea para nuestro Señor. Adelante, hermana, con el testimonio. Buenas noches, testifico para enaltecer el nombre del Señor. Yo trabajo con el distrito y por lo general hay un tiempo, un periodo donde se acaba el contrato. Yo testifico que el Señor abrió esa puerta laboral nuevamente y pues se extendió el contrato. Asimismo me ha dicho que me van a poner tareas como que no tengo conocimiento, pero que Él me dará su respaldo, y es así como he visto la presencia del Señor en el último momento. Un ejemplo fue que me tocaba como recoger unas firmas para radicar un proceso de contratación, y fue así como llegaron todos los jefes a mi puesto y no me tocó a mí buscar por toda la entidad esas firmas, y yo decía que pues veía su misericordia y testifico para enaltecer el nombre del Señor. Gloria a Dios. Adelante, hermano. Ya, permítame un segundo, hermano. ¿Ya? Ya lo tenemos ya. Adelante, hermano. Buenas noches, testifico para enriquecer el nombre del Señor, que hace unos días llegué acá con mucha tristeza, mucho dolor, e hizo la presencia del Señor en mi canal. El Señor en la profecía, en la primera profecía que tomé, me dijo que iba a tener un buen trabajo, que no me preocupara, que no dudara de Él. Antes de llegar acá, le decía a mi esposo con preocupación que dudaba de Dios. En este momento me siento muy tranquila, muy feliz de estar acá. Le doy gracias a mi esposo que está acá conmigo. Le doy las gracias porque el día de hoy me siento muy feliz, porque el Señor me cumplió la palabra.
mañana mañana firmo contrato en el trabajo que Él me nombró. Y le doy la gloria y la honra al Señor porque lo siento en mi vida, lo siento presente. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. La parte alta. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Testifico para la gloria y honra del Señor que en su santa profecía el Señor, a través del Espíritu Santo, me ha dicho que no me dejará caer en vergüenza. Y así ha sido porque el Señor en varias ocasiones, a pesar de que en los lugares que he laborado no me han querido pagar la totalidad del dinero por mis trabajos, el Señor ha sido misericordioso y a través de un ser querido me ha solventado el dinero para cumplir con mis obligaciones. He testificado para la gloria y honra del Señor. Cuán grande es el Señor. Gloria a Dios. Sigue, hermano, con su testimonio. Buenas noches, hermano, y a todos los hermanos. Vengo de la obra de Fusagasugá. Bienvenido, hermano, aquí a la iglesia de las ferias. Adelante con el testimonio. Saludo de nuestros predicadores y de toda la iglesia de Fusa. Les voy a narrar un testimonio que una hermana expresamente me ha pedido que lo haga. Es un lindo testimonio. La hermana se acercaron a ministrar de profecía y ella tenía una dificultad en su oído. Ella siempre se tapaba con su cabello, el lado derecho, porque su oído, su oreja por lo menos había salido sellada, no tenía orificio. Pero cuando se le ministró la profecía, ella se atacó a llorar y lloraba sin parar, así que hubo que esperar que se tranquilizara luego de que se finalizó para preguntarle qué le sucedía, porque no había algo así como extraordinario para que ella se hubiera quebrantado tanto. Y entonces fue cuando explicó que ella había nacido con su oreja, pero no con su oído, que jamás había podido escuchar una profecía ni nada por ese oído. Y esa noche, cuando se le ministró la profecía, ella escuchó perfecta y claramente por esa orejita donde no tenía oído. La recomendación era que ella iba a ir al otro día, tenía ya cita con un cirujano plástico, que solo le iba a recuperar pues la parte externa de su oreja para que se pudiera peinar bien y no tuviera ese complejo que tenía por su orejita. Cuando le sucedió eso, entonces le recomendó que al ir allá donde el médico le contara que estaba oyendo. Y ella llegó donde el cirujano plástico, que era el que iba a intervenirla, y le dijo: doctor, es que yo estoy oyendo por... Y dijo: no, yo no me encargo de eso, yo me encargo de arreglarle su oído, su oreja, por la parte externa, la parte estética. Pero entonces, ¿usted asegura eso? Y entonces él le habló, y ella le repitió lo que él le decía, y le hizo algunos ruidos. Dijo: no, yo la voy a remitir nuevamente con el otorrino. Pues fue tanto la sorpresa de este médico que llamó al otorrino y le dijo: mire, ¿por qué no me mira a esta paciente que viene de Fusa? Y el otorrino, cuando la miró, le mandó hacer los exámenes, los aparatos. Su oído había sido reconstruido, el Señor le había dado su oído. Hoy en día le recuperaron su oreja y oye perfectamente y puede andar feliz y tranquila. He testificado para dar la gloria. Bendito sea el Señor. Alabanzas a nuestro Dios. Gloria a nuestro Rey. Solamente recibiendo profecía, Dios hizo ese milagro. Gloria a Dios. Qué hermoso recibir profecía, ¿cierto, hermanos? Es que no solamente a través del don de la profecía el Señor nos consuela o nos edifica. El Señor puede hacer muchos milagros. Por eso qué bonito recibir profecía con un corazón muy reverente. ¿Cierto, hermanos? Respetando mucho a Dios, amando mucho a Dios, valorando cada palabra que el Espíritu Santo nos diga. ¿Cierto, hermanos? Para ponerla por obra, para creerle, para obedecerle. Gloria al Señor. Adelante, hermana. Buenas noches. Voy a testificar, si en el nombre de nuestro Señor Jesucristo me había dicho en la Santa Profecía que iba a estar bendiciendo a uno de los míos, y así fue como el viernes pasado recibí una gran bendición de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo testifico para agradecerle a nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Últimos dos testimonios en la parte alta. Adelante. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Testifico para honra y gloria del Señor. El Señor en su santa profecía me había dicho que iba a estar cambiando vivienda. Yo le pedía un lugar amplio como se lo detallé, y el Señor me permitió cambiar de vivienda, pero también Él me había dicho en la profecía
que yo iba a estar muy cerca a sus atrios. Cuando me pasé a esa nueva vivienda, pues no vi iglesia cerca, pero muy pronto me di cuenta que van a inaugurarla en la 134, entonces me va a quedar como a 4 cuadras. El Señor también me había dicho que yo le había pedido algo a Dios, que yo siempre venía en bicicleta a la iglesia, pero a veces llegaba muy mojada y le decía que me permitiera venirme en bus para no tener que estar así en la iglesia. El Señor me dijo que Él me iba a estar dando esos dineros para poder llegar a la iglesia, y un día no tenía, y desde ese día siempre he tenido el dinero para venir a la iglesia, pero un día venía de la empresa y no tenía, venía al estudio bíblico y tenía un solo transporte, pero dije, bueno, me bajo y voy a la iglesia y ya miro cómo llego. Me subí al bus y cuando me subí al bus el Señor me dijo, no, la registradora está, hoy el pasaje es gratis, puede subirse y no tiene que pagarlo. Todo lo testifico para honra y gloria del Señor. Alabanza al Señor, gloria a Dios. Último testimonio, sigue, hermano. Buenas noches, hermanos. Es la primera vez que voy a testificar. Lo hago para enaltecer y glorificar el nombre de mi Padre. El Señor me venía diciendo en profecía que no fuera altivo, que fuera dócil, que me estaría dando su respaldo y que no me dejaría quedar en vergüenza en las actividades laborales que yo desempeño. Que me estaría dando una empresa en mis manos y que debería orar mucho por ella. Yo me dedico a hacer un tema de soluciones informáticas para unos, digamos, nichos muy específicos. Este lunes, digamos, en la madrugada atravesé unos momentos muy difíciles porque recibí vituperios del gerente de la compañía y no tenía ganas de trabajar. Me acordé, el Señor puso en mi sentir no ser altivo, ser muy dócil, y decidí trabajar en las noches porque pues yo como programo en las noches es cuando más puedo trabajar. El Señor puso en mi corazón el sentir de sacar un backup de la información, y pues mi sorpresa fue grande porque el lunes a las 7 de la mañana hubo una noticia de los ataques informáticos, el virus que hay secuestró toda la información de la empresa, y para alabanza y gloria yo saqué un backup, salvé la información de 6 años, pero todo lo hizo el Señor, porque si yo no hubiera obedecido lo que el Señor me dice, se hubiera perdido más o menos 6 años de información muy importante de la empresa. Entonces agradezco mucho al Señor, y este testimonio es para alabanza y gloria al Señor. Cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. Bendito sea nuestro Rey. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar un coro con mucha alegría. Siempre que tenemos la oportunidad de cantarle al Señor, hacerlo con lo mejor, ¿cierto, hermanos? Es como una serenata para Dios, con el corazón, cantándole con alegría, hermanos. Nuestra hermana María Luisa nos da ejemplo de cómo se le debe cantar al Señor, con ese corazón, ¿cierto, hermanos? Vamos a cantar con mucha alegría el coro 122. Ando con Cristo. Qué hermoso que estamos aquí andando con el Señor, con un Cristo vivo, un Cristo que nos habla a lo profundo de nuestro ser, que dirige nuestra vida. Bendito sea el nombre de nuestro Salvador. Este coro 122. Antes de cantar el coro, queremos nuevamente invitar a nuestros hermanos para que si no se han bautizado en agua, el próximo 29 de mayo, es un lunes festivo aquí en Colombia, a las 10 de la mañana se van a celebrar nuevamente bautismos en agua. Si usted no ha dado ese paso en la iglesia, en el Evangelio del Señor, lo invitamos a que se inscriba. El bautismo en agua es requisito de salvación. ¿Y cuáles son los requisitos para inscribirse? Ser mayor de edad y llevar por lo menos un año en la iglesia. Las inscripciones van a ir hasta este próximo sábado 20 de mayo. Se pueden hacer al frente de la iglesia, en el lugar donde están las Biblias. Allí se pueden inscribir. Y el próximo sábado, el sábado 20 de mayo, a las 6:30 de la tarde, se va a dar una enseñanza como preparación para el bautismo en agua. Y se le va a dar a los hermanos y hermanas que se hayan inscrito, y la enseñanza va a ser al frente de la iglesia. Amén, hermanos. Bautismos en agua. Vamos a
cantar este coro, coro 122, Ando con Cristo, y oramos para finalizar. Estoy con mi Jesús, ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Ando con Cristo, en sombras y en luz, estoy con mi Jesús, ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. En sombras y en luz, estoy con mi Jesús, ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Esas alabanzas a nuestro Señor. Padre Celestial, Dios del cielo, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos diste hoy de estar aquí, Señor, de congregarnos como iglesia para meditar en tu enseñanza, para cantarte los himnos, los coros, leer en la Biblia, testificar de tu grandeza, de tu poder, de tu fidelidad. Cuán grande es tu misericordia, Señor. Te damos las gracias porque hoy vivimos una vida diferente, estando en tus atrios, en tus caminos, disfrutando de este verdadero evangelio, Señor. Gracias, Padre bueno. Te rogamos, Señor, que siempre nos lleves de tu mano, que nos protejas, que nos guardes de toda trampa, de toda tentación del maligno, que cada vez nos permitas avanzar y entender más tu doctrina, Señor, tu evangelio. Guárdanos, Señor, bendice tu iglesia, a tu ministerio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a nuestro Señor. Quería, hermanos, también recordarles